Las 1001 noche. Anónimo. Entrega 26. Noche 63. Así pues, llegada la noche y a instancias de su hermana, Charazad narró. Historia de la primera muchacha, la dueña de la casa. La mujer hizo que las perras se sentaran, dio un paso adelante y, después de una graciosa inclinación, tomó la palabra y contó. Mi historia es algo tan fuera de lo común, Majestad, que si alguien la escribiera con tinta indeleble, quedaría como una lección para la posteridad. Resulta que yo soy la menor de 3 hermanas, hija del mismo padre y la misma madre. Estas 2 muchachas que me acompañan y con las que comparto domicilio son también hermanas mías, pero solo de padre. Cuando nuestro progenitor falleció, mis hermanas carnales y yo quedamos bajo la tutela de nuestra madre, y las 2 hermanas se fueron a vivir con la suya. Al cabo de un tiempo, también nuestra querida madre pasó a mejor vida y nos legó 3.000 dinares como herencia, cantidad que dividimos a partes iguales entre las 3 hermanas, 1.000 dinares para cada una. Mis hermanas se casaron, la mayor con un comerciante que invirtió todo su capital, el propio y el de su esposa, en adquirir bienes transportables y se marchó de Bagdad, llevándose a mi hermana, con la intención de hacer negocios en tierras lejanas. No supe nada de ellos hasta que, 5 años después, mi hermana mayor volvió a casa, sola y en un estado lamentable, convertida en una sucia y miserable pordiosera. Estaba tan cambiada que al principio ni la reconocí, pero cuando me di cuenta exclamé horrorizada. «Ala mío, ¿qué te ha pasado?» «No querrás saberlo, querida, cosa del destino», sentenció ella lacónicamente. De todas maneras, me enteré, por sus propias palabras, que hacía tiempo que su marido la había abandonado, después de dilapidar la fortuna de ambos, y ella, pobre, sola y desvalida, había sobrevivido vagabundeando por esos mundos de Alá hasta que consiguió regresar a Bagdad. Lo primero que hice fue acompañarla a los baños, le di ropa nueva y una vez limpia, aseada, le ofrecí una buena comida. Me costó un mes recuperarla, pero al fin logré que volviera a lucir el aspecto vigoroso y lozano de antaño. A mí, gracias a Alá, me habían ido muy bien las cosas y con el dinero de la herencia había montado una cedería que me reportaba buenos ingresos. Por ello, le propuse a mi hermana que se quedara a vivir conmigo y compartiéramos las ganancias, proposición que aceptó de muy buena gana. Las 2 vivíamos tranquilas y en armonía bajo el mismo techo, pero había un asunto que nos preocupaba. De la otra hermana, la segunda, hacía mucho tiempo que no teníamos noticias ni conocíamos su paradero. Un día, aproximadamente 1 año después del regreso de mi hermana mayor, llamaron a la puerta. Fui a abrir y, válgame Alá, que quedé de una pieza al ver que quien había al otro lado, aunque bajo una apariencia casi irreconocible, era nuestra hermana, vestida como una mendiga, sucia, harapienta y con cara de pasar hambre. Ella también había tenido una mala experiencia con el matrimonio, por decirlo con palabras suaves, pero su estado era peor aún que el de la mayor. Inmediatamente me hice cargo de ella. Le proporcioné ropa y comida y la instalé en mi casa para que compartiera su vida con mi hermana mayor y conmigo. Las cosas nos iban bien, Majestad. Mi negocio prosperaba y yo hacía todo lo posible para que mis hermanas se sintieran cómodas en casa. Pero unos meses después del reencuentro, mi hermana mayor me sorprendió con este comentario. Tu hermana y yo queremos casarnos. No soportamos más la soltería. ¿Cómo dices? ¿Casaros? ¿Todavía no tuvisteis bastante? Le reproché. Los hombres buenos son muy escasos y pocas son las ventajas del matrimonio. No cometáis el mismo error 2 veces. Por favor, quedámonos aquí solas y tranquilas, que las 3 salimos adelante muy bien sin necesidad de marido. Pero por más que argumenté en contra del matrimonio, mis hermanas estaban totalmente resueltas a enmaridar y no quisieron escucharme. Y se casaron otra vez, sin mi consentimiento, por supuesto, aunque me vi obligada a proveerlas de una dote de mi propio bolsillo para formalizar los contratos. En mala hora lo hicieron, las desgraciadas, pues sus respectivos esposos las engañaron, les quitaron todo el dinero y las abandonaron. Con el rabo entre las piernas, como vulgarmente se dice, tuvieron que acudir de nuevo a mí para que las ayudara a superar el mal momento, y yo, sin dudarlo un instante, acepté sus excusas y les acogí de nuevo en casa. Eras la menor de nosotras en edad, pero la que tiene más entendimiento, reconoció mi hermana mayor.
Te aseguro que no volveríamos a mencionar el matrimonio si nos permitís quedarnos en tu casa, y estamos dispuestas a servirte en cualquier cosa que nos mandes. Pues claro que podéis quedaros, sentí con el corazón en la mano. Sois mis hermanas y las personas que más quiero en el mundo. ¿Cómo voy a negaros? Y desde luego, no tenéis que servirme, que para eso ya nos tenemos a las criadas. Como el negocio continuaba prosperando, a mis hermanas y a mí no nos faltaba de nada. Las tres vivíamos sin preocupaciones y el tiempo nos pasaba que ni nos dábamos cuenta. 3 años después del segundo fracaso matrimonial de mis hermanas, y puesto que mi fortuna había aumentado considerablemente, decidí dar un giro a la monotonía de nuestra existencia y me embarqué en un proyecto comercial que incluía una travesía por mar a la búsqueda de nuevos mercados. Invertí parte de mi capital en comprar las mercancías adecuadas y junto con mis hermanas, que se mostraron entusiasmadas con la idea, me trasladé al puerto de Basora con la intención de fletar una embarcación rumbo a otras tierras. Una vez que la embarcación tuvo disposición, zarpamos y navegamos durante unos días con los vientos a favor y sin contratiempos. Todo parecía ir viento en popa hasta que la res me comunicó que nos habíamos extraviado de la ruta prevista y surcábamos aguas desconocidas, y aunque la noticia era preocupante, procurábamos que el nerviosismo no cundiera entre la tripulación y los pasajeros, y seguimos adelante. Por fin, una mañana, al cabo de 20 días de navegar a la deriva, el vigía anunció tierra a la vista. Pusimos proa a la costa y con gran alegría avistamos los edificios de una ciudad portuaria. Después de que amarrásemos el barco, los marineros iniciaron las tareas de descarga. Le dije a mis hermanas que me esperaran en el barco mientras yo descendía a tierra para hacer una incursión en la población y echar un vistazo al lugar hacia donde el destino nos había traído. Mis primeros pasos dentro de la ciudad, por cierto, me depararon una gran sorpresa, pues vi con estupefacción cómo todas las personas que se encontraban en las calles, de todas las edades y condiciones, presentaban una curiosa característica en común: estaban petrificadas. Paseé por el zoco un rato, en medio de un silencio insólito, y a pesar de que el género de las tiendas estaba intacto, toda la gente que vi allí, vendedores, compradores y viandantes, absolutamente todos eran estatuas de piedra, como si en un momento dado, estando cada uno en su actividad, hubieran sido víctimas de un extraño encantamiento. De aquel modo, la ciudad presentaba un aspecto bastante desolado, sin un signo de vida por ninguna parte. Seguí caminando, llegué a la ciudadela y, dispuesta a llegar hasta el final en mi exploración, subí hasta el castillo. El portal de entrada era impresionante, con los batientes de la puerta chapados en oro, y puesto que los guardias estaban también petrificados, nadie me impidió la entrada. Dentro del castillo recorrí sala tras sala sin salir de mi asombro, pues toda la gente que encontraba a mi paso estaba igualmente petrificada. En el recinto del harén llegué a una habitación en el dintel de cuya puerta había grabado un escudo nobiliario, espléndidamente decorada y con las paredes cubiertas de cortinas de brocado. En la habitación, recostada en un diván, había una señora ataviada con un magnífico vestido de perlas, que sin exagerar eran del tamaño de avellanas, y en la cabeza lucía una preciosa diadema con gemas engastadas. Pero la noble señora no movía ni un dedo por más que yo me acercara, ni siquiera parpadeaba, ya que como todo el mundo en aquella misteriosa ciudad no era más que una estatua de piedra. La luz del alba sorprendió a Charazad y ella dejó de hablar. «¡Qué historia más insólita!», exclamó Dinazar. «Pues si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el relato, que es mucho más sorprendente todavía», aseguró Charazad. Noche 64. Así pues, llegada la noche y a instancias de su hermana, Charazad reanudó el relato. «Cuentan, majestad, que la muchacha dueña de la casa siguió explicando. Pasé después a otra sala, muy espaciosa y suntuosamente tapizada con alfombras de seda bordadas con hilos de oro. En medio de la sala destacaba un estrado de marfil, con motivos dorados, cubiertos por un dosel sostenido por columnas de esmeralda, y del que colgaba una cortina de seda con perlas incrustadas. Desde el punto en que lo observaba, algo brillante se traslucía en su interior.
Subí al estrado, aparté la cortina y me quedé deslumbrada al ver, encima de una mesita que había al lado de una cama, una joya esplendorosa del tamaño de un huevo de avestruz. La cama era enorme, con sábanas de seda, y en la mesita, aparte de la soberbia joya, había 2 velas encendidas que me llamaron la atención. Parece que estas velas llevan poco tiempo encendidas, alguien tiene que haberlas prendido, pensé. Continuando con mi recorrido, llegué a la cocina. Después pasé por una bodega y finalmente di con la cámara de los tesoros en las que me quedé largo rato contemplando las maravillas que contenía. Tan absorta estaba admirando los tesoros que perdí la noción del tiempo y me pillaron las tinieblas del anochecer dentro del castillo. Conseguí volver hasta la habitación donde se encontraba la cama, pero no me atreví a seguir adelante en la penumbra, pues el laberinto de salas y pasadizos que conducían a la salida no lo encontraba. Así pues, resignada a pasar la noche allí, me metí en la cama y me tapé con las sábanas de seda. No obstante, por más que lo intentaba, no lograba conciliar el sueño. Calculo que serían alrededor de la medianoche cuando percibí el rumor de una voz masculina aunque dulce y melancólica, que emitía una especie de salmodia. Intrigada, me levanté, cogí una de las velas y me dirigí hacia el lugar de donde provenía la voz. Pasé a una habitación contigua, más pequeña, y allí, en uno de los ángulos, vi una puerta ligeramente entreabierta por donde parecía deslizarse el sonido de la voz. Me acerqué al rincón, empujé suavemente la puerta con la palma de la mano y apareció ante mis ojos una recámara iluminada con candiles, como una especie de máscula, en la que un apuesto joven, sentado sobre una alfombra de orar frente al mirajab, recitaba aleyas al Corán, que había colocado ante él sobre un atril. Me emocioné al ver, por fin, un ser de carne y hueso y en actitud tan reverente. Procurando no sobresaltarle, me acerqué con pasos tenues y le saludé cortésmente. Él interrumpió la recitación, volvió la cabeza hacia mí y lejos de asustarse me sonrió y me devolvió el saludo con toda naturalidad. Gracias a Alá que te he encontrado, le dije. Hasta ahora no me había topado más que con estatuas. Por lo que más quieras, dime quién eres y a qué se debe que los habitantes de este lugar estén petrificados. Primero, cuéntame tú cómo es que has llegado hasta aquí, replicó él, y después te explicaré todo lo que quieras saber respecto a mí y a los habitantes de esta ciudad. Así lo hice. Le conté brevemente que peripecias me habían traído aquí y que había llegado hasta aquel rincón del castillo. Y ahora te toca a ti, le apremié al terminar. Aclárame el misterio de este lugar, por favor. Ten paciencia, mujer, dijo, fleméticamente, mientras cerraba el ejemplar del Corán y lo depositaba con cuidado en un estante. Siéntate y te lo aclararé. La luz del alba sorprendió a Charazad y ella dejó de hablar. ¡Qué historia tan extraordinaria e increíble!, exclamó su hermana Dinazar. Pues si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto, que es mucho más sorprendente todavía, replicó Charazad. Noche 65. Así pues, llegada la noche y a instancias de su hermana, Charazad reanudó el relato. Cuentan, majestad, que la muchacha dueña de la casa siguió explicando. Me senté en la alfombra ante él, cara a cara, y no dejé de advertir que su rostro era tan hermoso como el que había inspirado al poeta. De noche el astrólogo le observó, igual que la luna cuando aparece, como el sol del mediodía resplandeció y su luz eclipsó al astro de la noche. Observé que Alá le había dotado con todos los atributos de la belleza, los que minuciosamente desgrana el poeta. Por el encanto de sus lánguidos párpados y las saetas mortales de esos que lanza. Por sus suaves costados, su aguda mirada, su blanca frente y su negra cabellera. Por sus cejas que me impiden parpadear y me atacan sin cesar con sus arcos. Por los escorpiones que en sus sienes envenenan y matan a los enamorados. Por la rosa y el mirlo de sus mejillas, y la amapola y las perlas de su boca, por el ordífero perfume de su aliento y su dulce saliva como la miel y el vino, por su espigado cuello y la rama de su talle y las granadas que luce en sus pechos,
por sus temblorosas caderas en movimiento y la fragilidad de su cintura en descanso, por su toque de seda y su espíritu ligero, de su ser contiene toda la belleza, por su mano generosa y su veraz lengua y el alto valor de su rancio abolengo. Por todo ello juro que el almizcle no es más que su aroma y la brisa su aliento, que el brillante sol no es más que su persona y el creciente lunar un recorte de sus uñas. El joven me cautivó al instante con su hermosura y gallardía, y tengo que admitir que me enamoré de él a primera vista. Bien, en primer lugar has de saber que el dueño del castillo y gobernador de la ciudad es mi padre, me contó, convertido ahora en un ser de piedra, y mi madre, la señora que viste en el harén tan lujosamente ataviada. Mis padres, así como todos los habitantes de la ciudad, eran idólatras, adoraban al fuego en lugar del Señor Todopoderoso, se inclinaban ante él y por él hacían juramentos. Yo nací cuando mi padre era un hombre de edad avanzada, y de niño me puso al cuidado de una vieja haya que, sin que lo supiera nadie, era creyente, y a escondidas me enseñaba el Corán y la doctrina, y me decía que no hay que adorar más que a Dios excelso. Gracias a ella, a espaldas de mi padre y mi familia, aprendí el Corán y la religión verdadera. La vida seguía su habitual curso en nuestra ciudad hasta que un día una voz sobrehumana retumbó en el cielo diciendo: «Idólatras, dejad de adorar al fuego e inclinaos ante Dios misericordioso». Mucho se habló del asunto, pero nadie hizo caso de la advertencia y todos, excepto yo, continuaron adorando al fuego. Justo un año después, la voz volvió a escucharse, con más fuerza si cabe, pero nadie quiso renegar del fuego. Y a la tercera advertencia, ante la indiferencia de la gente de mi pueblo, cayó sobre nosotros la maldición. Todos los idólatras fueron convertidos en seres de piedra. Como sea que mi vieja haya hacía años me había enseñado, pero había muerto, fue el único que se salvó, y aquí me tienes, el único hombre de carne y hueso en toda la comarca. Desde entonces me dedico enteramente a rezar y a alabar a Alá omnipotente, y si quieres que te diga la verdad, reconozco que me siento muy solo y languidezco en este lugar, sin poder hablar ni compartir mi vida con nadie. Ciertamente es una bendición del Señor que tú hayas aparecido. ¿Y por qué no vienes conmigo a Bagdad?, le propuse en el acto. Su historia me había llevado al alma, y con su dulzura y sus encantos, el gallardo joven se había adueñado enteramente de mi corazón. ¿A Bagdad? ¿Y dónde viviré en Bagdad?, preguntó. En mi casa, por supuesto, respondí con vehemencia. No tendrás que preocuparte por nada, puesto que soy dueña de la casa, tengo criados a mi servicio y gracias a Alá me gano muy bien la vida. Tengo un negocio de sedería y además las mercancías que transporta el barco con el que mis hermanas y yo hemos llegado hasta aquí son de mi propiedad. Es probable que el Señor haya querido que la nave se desviara de su curso para que tú y yo nos conociéramos. ¿Quién sabe? De acuerdo, vendré con vosotros, accedió para mi satisfacción. Pasamos el resto de la noche conversando distendidamente y al amanecer cogimos todos los objetos que nos fuese posible transportar de la cámara del tesoro y abandonamos el castillo. En una de las calles de la ciudad encontramos a mis hermanas y el arrés que, preocupados, andaban buscándome. Les presenté al joven y les conté la historia de la ciudad y la causa de que sus habitantes, como había podido observar con gran asombro, estuvieran petrificados. El arrés se mostró muy amable con el joven y le aceptó inmediatamente como nuevo pasajero. Mis hermanas, en cambio, le saludaron fríamente y camino del puerto observé que no paraban de mirarle, de soslayo, y no volvieron a dirigirme la palabra durante un buen rato, cosa que no dejó de intranquilizarme. Los marineros volvieron a cargar las mercancías a bordo. Esperamos que soplaran vientos favorables y llegado el momento oportuno, soltamos amarras y nos hicimos de nuevo a la mar. ¡Qué historia tan extraordinaria e increíble!, exclamó su hermana Dinazar, luego que la luz del alba sorprendió a Charazad y ella dejó de hablar. Pues si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto, que es mucho más sorprendente todavía, replicó Charazad. Y la noche 66 se acerca.